Mi padrastro me obligó a compartir habitación con sus hijos en unas vacaciones que pagué completamente, así que los dejé atrás para disfrutar del viaje por mi cuenta. Hace poco me ascendieron y con ello vino un aumento significativo de sueldo, así que le pregunté a mi madre, mujer de 52 años, si le gustaría irse de vacaciones conmigo a Grecia. Mi madre fue prácticamente mi mejor amiga mientras crecía porque no tenía papá. Mi padre falleció de una enfermedad terminal unos 2 o 3 años después de mi nacimiento y apenas tengo recuerdos de él. Fue principalmente mi madre quien me cuidó y me crió con un poco de ayuda de mis abuelos. Como madre soltera, fue difícil para ella, pero nunca me hizo sentir como una carga, y siempre le estaré agradecida por eso. Así que, cuando recibí este ascenso, mi primer pensamiento fue irme de vacaciones con mi madre para recompensarla por todo lo que había hecho. Podría haberles pedido a mis amigos que vinieran, pero no lo hice porque eso es lo mucho que mi madre significaba para mí. Sin embargo, tan pronto como le pregunté si quería venir, me dijo que me acompañaría, pero solo si podía traer a su esposo y a sus hijastros también. Para contextualizar, mi madre se casó con su actual esposo, hombre de 49 años, hace 3 años después de estar en una relación con él durante 2 años. No tenía idea de que ella estaba saliendo con este hombre y nadie más lo sabía, incluidos sus padres. Nos lo soltó con la noticia de su compromiso y apenas tuvimos tiempo de asimilarlo cuando nos contó sobre su relación porque para entonces ya estaban comprometidos para casarse en 6 meses. También se casaron. Mi padrastro no era un tipo desagradable, pero por alguna razón, nunca me llevé bien con él. Quizás fue el hecho de que ahora él y sus hijos eran de repente la primera prioridad de mi madre, o quizás él simplemente nunca hizo un esfuerzo por conectar conmigo o con mis abuelos, pero por la razón que fuera, simplemente no nos llevábamos bien y cada vez que visitaba a mi madre, evitábamos hablar entre nosotros tanto como fuera posible. Él también tiene 2 hijos de su matrimonio anterior y ambos son adolescentes. La mayor es una chica de 16 años y el menor es un chico de 14 años. No sé con certeza por qué su exesposa lo dejó, pero en lo que respecta a mi madre, su divorcio se produjo porque su exesposa era una mujer astuta y egoísta a la que no le importaban él ni los niños, por lo que ya no tiene la custodia de ellos. Ella no ha dado más detalles y yo tampoco le he preguntado al respecto porque no me concierne. Mi padrastro había estado casado durante 6 años y se había divorciado durante casi 2 años cuando finalmente conoció a mi madre y decidió estar con ella. Todos ellos parecían estar bastante unidos, así que no cuestioné la decisión de mi madre de querer incluir a su familia. Por supuesto, sería mucho más molesto y costoso reservar 4 boletos de avión en lugar de 2 y 2 habitaciones de hotel en lugar de una, y probablemente no podría pasar tanto tiempo con mi madre como pensé que lo haría, pero estaba bien con todo eso porque el propósito de este viaje era hacer feliz a mi madre y, en cierto modo, recompensarla por todo lo que había hecho por mí durante mi infancia. Así que, después de unos días, acepté dejarla traer a su familia. Afortunadamente, podía permitírmelo fácilmente ya que puedo darme el lujo de gastar un poco después del aumento de sueldo. Después de casi 2 semanas de planificación, finalmente abordamos nuestros vuelos. Aterrizamos en Atenas ayer por la tarde. Todos estábamos con jet lag e intentamos dormir un poco por la tarde. En ese momento, los niños durmieron en mi habitación mientras mi madre y mi padrastro tomaron la de al lado. Me sorprendió que los niños hubieran elegido quedarse en mi habitación porque esperaba que mi madre compartiera habitación con su familia, pero no dije nada ya que asumí que esto era solo por conveniencia y una vez que se despertaran se mudarían a la otra habitación. Incluso después de que todos terminamos de dormir, no se movieron, pero no me importó porque todos salimos a dar una vuelta por la zona ayer. Luego volvimos al hotel y los niños se dirigieron directamente a mi habitación, que fue cuando decidí hablar con mi madre y mi padrastro al respecto. Los aparté en el vestíbulo y les dije que creía que ya era hora de que los niños cambiaran de habitación y que ellos necesitaban decirles algo, pero mi padrastro simplemente se rió en mi cara y me dijo que si tanto quería darle unas vacaciones a mi madre, entonces también debería haber tomado en consideración que necesitaría servicios de niñera. Lo dijo riéndose, como si fuera una broma hilarante. No entendí de qué estaba hablando y entonces me explicó que como estas eran unas vacaciones que yo había organizado para que mi mamá pudiera tener un tiempo libre de su agotadora vida diaria, entonces lo mínimo que podía hacer por ella era cuidar a los niños y dejarlos compartir habitación conmigo. Luego ambos me sonrieron, me dieron las gracias y me dejaron sin palabras en el vestíbulo. Yo ya estaba haciendo lo mínimo que podía haciendo al llevarla de vacaciones conmigo. ¿Cuántos hijos harían eso por sus padres en estos tiempos? Y honestamente, estaba haciendo lo máximo que podía porque estaba aguantando a su familia a pesar de que solo quería llevarla a ella.
Además de eso, yo era la que pagaba por todo, así que esperar que también hiciera de niñera para sus hijos era simplemente ridículo. Si ella hubiera querido un descanso, simplemente debería haberlos dejado a todos en casa y venir conmigo sola como yo lo había planeado para ella. Así que, después de un rato, subí a su habitación e intenté hacerles entrar en razón de nuevo, pero una vez más mi padrastro intervino y esta vez fue mucho menos dulce al respecto. Me dijo sin rodeos que tenía que compartir la habitación con los niños porque se habían ganado este descanso. Luego me cerró la puerta en la cara antes de que pudiera decir algo, y lo mejor fue que mi mamá ni siquiera le dijo nada a pesar de que estaba siendo extremadamente irrespetuoso y grosero conmigo. También era ridículo que él creyera que se habían ganado este descanso cuando en realidad fui yo quien se había ganado ese ascenso y el aumento de sueldo que los había llevado a este viaje en absoluto. En lugar de estar agradecidos por todo lo que había hecho, tuvieron la audacia de ser tan irrespetuosos conmigo. Estaba furiosa cuando regresé a mi habitación y vi a los niños en la cama al lado de la mía. Pensé en intentar una táctica diferente y les pregunté si estarían dispuestos a cambiarse a la otra habitación, esperando que dijeran que sí, pero no lo hicieron. Me dijeron que sus padres les habían dicho que se quedaran en la habitación en la que yo estuviera y por eso habían dado por sentado que compartirían habitación conmigo. No les dije nada porque no era su culpa que su padre estuviera siendo un patán, así que los dejé y pensé qué hacer a continuación durante las siguientes horas, hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando me di cuenta de que los niños se habían dormido. Lo pensé mucho y me di cuenta de que la única salida para mí en ese momento era simplemente irme sin avisarles a ninguno de ellos y dejarlos solos. Habían sido muy irrespetuosos y egoístas, y no había forma de que mi padrastro me mandara en unas vacaciones que yo estaba pagando. No lo pensé dos veces y, antes de darme cuenta, había agarrado todas mis maletas y huido. No había desempacado todavía, así que fue fácil para mí, y al personal del hotel tampoco le importó mucho ya que les dije que iba a hacer el check-out y que las habitaciones serían pagadas por mi madre y mi padrastro. Era un poco pasada la medianoche, pero después de buscar un rato, encontré otro hotel a poca distancia del que estaba. Tuve la suerte de conseguir un Uber sin esperar mucho y en media hora hice el check-in en el otro hotel, que era mejor que el anterior porque ahora que había logrado deshacerme de mi mamá y su familia, finalmente podía permitirme gastar todo ese dinero en mí misma. Tuve una buena noche de sueño y lo primero que hice esta mañana fue reservar un masaje de cuerpo completo en el spa del hotel para relajarme y poder disfrutar plenamente de las vacaciones que había querido tener después de varios meses de trabajar hasta el cansancio por este ascenso. Ya había bloqueado a mi padrastro y a mi madre la noche anterior, así que no me preocupaba mucho saber de ellos y no había forma de que pudieran averiguar dónde estaba. Estaba pasándolo de maravilla hasta hace un par de horas, cuando en el almuerzo finalmente recibí noticias de mi madre. Había creado una cuenta falsa en Instagram para comunicarse conmigo y me había enviado un mensaje sobre lo cruel que estaba siendo con todos ellos, especialmente con ella. Dijo que abandonar a mi familia no era la forma de actuar y que si realmente me había sentido tan ofendida por los acontecimientos de la noche anterior, debería haber esperado hasta la mañana para confrontarlos y discutir esto como una familia hasta llegar a una conclusión con la que todos estuvieran satisfechos. Pero en cambio, elegí abandonarlos en un país extraño sabiendo que no tenían dinero en ese momento, ya que sus tarjetas no funcionarían internacionalmente y el personal del hotel ya los estaba acosando por dinero desde que habían estado hablando de hacer el check-out una vez que descubrieron que me fui en medio de la noche sin decirles nada al respecto. Así que, esencialmente, no tenían dinero y pronto serían echados del hotel si no podían confirmar que pagarían las habitaciones, ya que les transferí las habitaciones antes de irme para que no me pudieran responsabilizar si algo salía mal, cosa que sabía que pasaría. Mi madre me dijo que estaba increíblemente decepcionada de mí y dijo que no esperaba este tipo de comportamiento juvenil e inmaduro de mi parte y exigió que regresara de inmediato para arreglar las cosas y sacarlos del apuro. Fue esa misma actitud de derecho lo que me molestó y, en el calor del momento, le respondí el mensaje diciéndole que era una adulta y que podía arreglar las cosas por su cuenta y que le pidiera ayuda a su esposo, ya que él es en quien confía para todo ahora. Eso la molestó porque después de ese mensaje, me dijo que deseaba no haber aceptado acompañarme en estas vacaciones en absoluto y que debería haber sabido que estaba celosa de su nueva vida y de su nueva familia, razón por la cual me estaba esforzando por molestarlos. No creo que esto sea mi culpa en absoluto y mi reacción fue probablemente como reaccionaría cualquier ser humano sensato en mi situación ante algo así. De ninguna manera estoy celosa, solo estoy decepcionada de que ella no los esté poniendo a ellos antes que a su propia sangre, pero incluso eso está bien ya que ahora soy una adulta.
Lo que no me agrada es que las personas que cuentan conmigo me falten el respeto y que ella ni siquiera se moleste en defenderme cuando su esposo está siendo tan grosero conmigo justo delante de ella. Soy una idiota por abandonar a mi madre y a su familia en un país diferente porque mi padrastro intentó obligarme a compartir una habitación con mis hermanastros en unas vacaciones que pagué yo. Actualización 1. Hola, chicos, así que no me disculpé con mi madre ni me puse en contacto con ella después de revisar los comentarios aquí. No la conocía tanto como pensaba y el hecho de que incluso me ofreciera a llevarla de vacaciones debería haber sido suficiente para que apreciara mis esfuerzos, pero simplemente tuvo que irse demasiado lejos. No solo exigió que le permitiera traer a su familia, sino también que renunciara a mi espacio personal y privacidad para acomodar a sus hijastros. Ni siquiera entiendo por qué exactamente esperaría que me sentara con ellos y discutiera las cosas como una familia cuando ni siquiera son mi familia en primer lugar. Su esposo es su esposo y no mi papá, y sus hijos son sus hijastros, no mis hermanos, así que no les debo ninguna discusión de ningún tipo. Solo los abandoné porque han sido increíblemente irrespetuosos conmigo a pesar de que fui yo quien organizó estas vacaciones para ellos. Lo menos que pudieron haber hecho fue mostrarme algo de gratitud y respeto, pero eligieron no hacerlo y realmente no veo nada malo en lo que hice. El único lugar donde diría que me equivoqué fue el hecho de que incluso dejé que mi madre me convenciera de que la dejara traer a su familia con ella de vacaciones. No son mi familia y no le debo que disfrute del viaje a mi costa, pero pensé que necesitaba compensarla, por lo que me dejé pisotear así. Ella había sido una buena madre para mí, pero eso no era excusa para que actuara con tanto derecho ahora y esa es solo mi opinión. Ha pasado un día entero y no le he respondido, pero ella sigue enviándome mensajes de texto de vez en cuando. No me he molestado en revisar sus mensajes de texto y tampoco la he bloqueado desde entonces. Simplemente creará otra cuenta para molestarme, así que es mejor dejarla hablar sin parar ya que la silencié y no me molestará. Estoy disfrutando de mi viaje sola. Actualización 2. Mi mamá acaba de aparecer con el resto de su familia en el hotel donde me hospedo y hizo un berrinche en el lobby cuando se negaron a dejarla subir a verme o incluso a decirle mi número de habitación, lo cual es solo política normal del hotel. No sé por qué se sorprendió con eso, pero de todos modos, cuando bajé para ver por qué estaba aquí, estaba furiosa y me apartó antes de gritarme por lo que había hecho. Aparentemente, de alguna manera lograron salir del hotel anterior coordinando con su banco y pagándoles de alguna manera, pero ahora querían que les respondiera por qué exactamente los había abandonado. No creo que les deba una explicación en absoluto, pero aún así le dije la razón exacta por la que la había dejado y observé cómo la cara de su esposo se volvía cada vez más agria a medida que terminaba de hablar. Parecía que estaba a punto de estallar de molestia conmigo, pero no me importó. Fue su culpa que tuvieran que sufrir así, y si hubiera sido amable y educado conmigo, no me habría escapado en absoluto, así que era inútil que me hiciera caras para intentar hacerme sentir culpable. También fue inútil sermonearme sobre los valores familiares y la moral, que fue lo que mi madre decidió hacer. Me dijo que lo que había hecho era inaceptable y que la forma en que había elegido lidiar con esta situación no solo era humillante para ellos, sino también una movida patética de mi parte porque me hacía parecer una cobarde que tenía demasiado miedo para hablar con su propia familia. Ya estaba bastante molesta y cuando sacó a colación todo el asunto de la familia una vez más, tuve un pequeño arrebato y le dije que no éramos una familia en absoluto. En primer lugar, nos había mentido y nos había ocultado esta supuesta familia suya durante mucho tiempo y solo había considerado lo suficientemente importante hacérnoslo saber cuando estaba a punto de casarse. No solo eso, sino que ella y su esposo nunca habían hecho un esfuerzo por hacerme sentir parte de la familia, así que era realmente presuntuoso de su parte esperar que yo los tratara como tales. Debería haberse alegrado de que me ofreciera a llevarlos de vacaciones solo por ella, pero si estaba demasiado ciega y presuntuosa como para apreciar eso, entonces que así sea. Tampoco le debía nada. Luego le dije en su cara que ahora no quería verla más y que quería que me dejaran en paz por el resto de las vacaciones. Intentó exigir que les reservara los boletos de avión de regreso a casa, pero me negué, ya que, como ya dije, había cumplido lo que había prometido, pero si no podían apreciar eso, entonces no era ninguna tonta que iba a esforzarse por ayudarlos. Ambos eran adultos, tenían su propio dinero y si iban a darme por sentado, entonces podían despedirse de mi oferta. Hubo más discusiones después de eso, pero luego mi padrastro tuvo el buen sentido de intervenir y se los llevó a todos, mientras me lanzaba las miradas más desagradables posibles, como si me importara. Han pasado un par de horas desde entonces y ahora mismo me dirijo a cenar con una amiga mía que vive aquí y se puso en contacto conmigo cuando se enteró de que estaba de visita.
Espero que mi mamá y su familia simplemente regresen a casa y me dejen disfrutar el resto de este viaje sola porque realmente no tengo ningún interés en continuar esta pelea innecesaria. Actualización 3. Resulta que me equivoqué con respecto a que mi madre lo dejara pasar tan fácilmente como había pensado que lo haría. Pensé que hace 2 días la había visto por última vez, ya que tuvimos una discusión muy fuerte y prácticamente le dije que no le debía nada, así que pensé que me dejaría en paz, pero claramente no. Hoy, justo antes de que estuviera a punto de irme a pasear un poco por la ciudad sola, recibí una llamada de recepción diciendo que mi madre había regresado para visitarme de nuevo. Esta vez estaba sola, así que decidí ir a verla porque solo quería que este problema terminara para poder divertirme en mis vacaciones. No tenía idea de qué esperar cuando fui a hablar con ella en el lobby, pero parecía más triste que enojada, así que supe que al menos hoy no iba a ser tan desagradable como la vez anterior que vino a verme. Empezó disculpándose conmigo por perder la calma y actuar con derecho, porque aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba actuando de esa manera. También me dijo que ella y su esposo habían estado esperando un descanso de cuidar la casa, los niños, las finanzas y todo al mismo tiempo porque habían estado pasando por un periodo muy tenso y difícil antes de que la invitara a acompañarme de vacaciones. Pensó que podría usar esto como una oportunidad para construir lazos duraderos entre todos nosotros porque nos quería a todos por igual y quería que fuéramos parte de la vida de los demás. Sin embargo, ya no sabía si esa era la forma correcta de hacerlo porque claramente no me llevo bien con su esposo y a su esposo tampoco parezco gustarle. Tuvieron una pelea muy desagradable por lo que hice después de que se fueron del hotel el otro día y él la acusó de haberme criado terriblemente. Cruzó la línea cuando le dijo que su exesposa había sido mejor madre que ella, lo cual era mucho decir, ya que su exesposa solía abandonar a sus hijos solos en casa durante horas y horas mientras ella salía. Esa es la razón por la que se divorciaron, porque finalmente descubrió lo que ella había estado haciendo y en ese momento eran demasiado jóvenes para ser dejados solos en una habitación cerrada, incluso si fuera solo por 3 o 4 horas. Que él comparara a mi madre con una mujer así solo porque yo había decidido defenderme estaba llevando las cosas demasiado lejos. No creo que nadie lo hubiera tolerado, pero mi madre dice que lo ama, así que está bien con eso. La razón por la que me visitó hoy, sin embargo, fue para decirme que todos volarían de regreso a casa al día siguiente y me dijo que lamentaba su comportamiento. Había estado muy estresada con respecto a su relación con su esposo, por lo que ya estaba al límite y lo que hice simplemente lo empeoró todo, por lo que se disculpó por eso, pero también me dijo que quería que mantuviera mi distancia por un tiempo, lo que significaba que no podía llamarla regularmente para hablar sobre la vida como solía hacerlo antes. De todos modos, no planeaba llamarla y hablar con ella mientras estaba de vacaciones, pero saber que no podría tener la misma relación con ella nunca más en el futuro previsible me dolió, y todo por culpa de su esposo. Apestaba, pero le dije que entendía y nos dimos un abrazo realmente incómodo y frío. Si soy honesta, desearía que no me hubiera contactado en absoluto y no se hubiera molestado en disculparse y esas cosas, porque esto solo me hace sentir peor por lo que sucedió. O sea, sé que se equivocó, pero sigue siendo mi mamá y fue mi mejor amiga mientras crecía. Así que perderla a manos de esta nueva familia suya realmente se sintió como si estuviera perdiendo la única parte de mi infancia que todavía llevaba conmigo. Duele, pero no hay mucho que pueda hacer y realmente no hay nada que siquiera quiera hacer dadas las circunstancias. Ella es la que quiere elegir a su esposo y a sus hijastros por encima de mí, así que, ¿qué puedo hacer? Solo intentaré disfrutar el resto de mi estadía aquí porque estoy pagando una fortuna para quedarme en este hotel caro, así que eso es todo. Actualización 4. Hola, regresé a casa hace unos 3 días y se supone que debo volver al trabajo mañana. Intenté aprovechar al máximo mi viaje y fue bastante divertido. Casi me olvido de mi situación con mi madre hasta anoche, cuando me enteré por mis abuelos de que decidió dejar a su esposo porque de todos modos estaban pasando por una mala racha y se habían dado cuenta de que ya no podían arreglar las cosas. Así que la familia por la que me puso en segundo lugar ya no es la suya, lo cual es un poco extraño y triste de pensar, porque me eligió a ellos por encima de mí, pero ya ni siquiera tiene eso. No hemos hablado desde que me dejó en el hotel el último día que me visitó y tampoco he intentado comunicarme con ella porque después de un tiempo me pareció inútil. Me olvidé de ella porque me estaba divirtiendo en el viaje, incluso después de regresar no pensé en ella un par de veces, pero ella no me habló, así que yo tampoco intenté hablarle. No quería forzar mi presencia en un lugar donde no era deseada y ella había dejado muy claro que no quería hablar conmigo en este momento. Quizás tampoco cambie de opinión en el futuro, a juzgar por la situación actual. Es decir,
Ni siquiera me dijo que decidió solicitar el divorcio y eso es bastante grande, o eso creo. Este es prácticamente el final del camino para mi madre y para mí. Hipotéticamente, incluso si nos reconciliamos algún día, las cosas nunca volverán a ser como antes. Estoy bien con eso ahora porque fui una buena hija para ella y lo intenté lo mejor que pude hasta que sentí que ya no podía más. Así que estoy bien con lo que sea que pase ahora y le deseo lo mejor porque soy demasiado mayor para guardar rencor a alguien y mucho menos a mi propia madre. Supongo que intentaré superar esto también ahora.